Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Les agradecemos muchísimo su participación en este webinar que sin duda tiene lugar en tiempos muy complejos. Esperamos que ustedes y sus familias estén muy bien y con salud y que aguanten un poquito más porque la luz al final del camino parece ya estar muy cerca. Eh, en el programa de estudios de violencia estamos muy contentos por tener hoy con nosotros un panel muy interesante de dos expertas y un experto en materia de seguridad y violencias, y con el que dialogaremos sobre el papel que las instituciones para las que representan tienen en la agenda de seguridad en México, ¿no? Les recordamos que nuestro webinar se está transmitiendo en YouTube, en el canal de YouTube del CIDE y también en la cuenta de Facebook de esta institución, ¿no? El análisis de la violencia letal y el impulso de una política de consumo de drogas, la promoción de espacios seguros para la mujer y para visibilizar las violencias de las que constantemente son objeto, así como generar estadísticas consistentes y confiables, además de políticas públicas de prevención de la violencia sustentada en evidencia, son algunos de los elementos que estas instituciones han promovido para fomentar parte de las políticas de seguridad del Estado mexicano. Sin embargo, los cambios de administración de personal, los diversos liderazgos y la variabilidad de intereses en la agenda, la construcción de capacidades y los contextos políticos son solo algunos de los muchísimos retos que estas agencias enfrentan, pero que sin duda su trabajo ayuda a la continuidad y sostenibilidad de innumerables esfuerzos en los tiempos administrativos que normalmente se verían truncados. Tenemos con nosotros hoy dos expertas y un experto de UNODC, de Open Society Foundations y de ONU Mujeres. En primer lugar está con nosotros Salomé Flores, quien es oficial nacional de programas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Antes de este cargo desempeñó como asesora de Vicepresidencia de Seguridad Pública, Justicia y Asuntos de la Contraloría en el INEGI, atendiendo temas relacionados con encuestas de victimización y estadísticas de seguridad pública. Salomé cuenta con estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, de maestría en Administración Pública por la Universidad de Canberra y de estudios de Estadística Aplicada y Dirección Estratégica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además, en el ámbito internacional, ha participado en diversos programas sobre seguridad pública, corrupción y gobernanza, como el International Leadership Visitors Program del Departamento de Estados, y ha sido Chevening Fellow de la Universidad de Bradford en Reino Unido, realizando una estadía sobre reforma del sector público y servicios públicos. Bienvenida, Salomé. También está con nosotros Aram Barra, que es oficial de programa, del programa para América Latina de Open Society Foundations, que está enfocado en la reducción de violencia. Ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, jóvenes y la política de drogas. Aram cuenta con una licenciatura en estudios internacionales, así como una maestría en política pública y administración pública por la New York University y University College en London, respectivamente. Finalmente, pero no menos importante, está con nosotros Andrea Cházaro, quien es la coordinadora del programa global de ONU Mujeres, Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México. Desde junio de 2016 colabora en la Oficina de País de ONU Mujeres en México en el área de prioritarias de eliminación de la violencia contra las mujeres y participación de política de las mujeres. En este marco ha coordinado un modelo de armonización legislativa para la regulación del acoso de la violencia sexual en distintas ciudades del país. Asimismo, ha impulsado una agenda de espacios públicos seguros para mujeres y niñas a través de la coordinación de mecanismos de participación ciudadana y de la construcción de análisis multisectoriales con distintos gobiernos locales, OSCEs, academia y el sector privado. Anterior a esto, colaboró 2 años en la organización Causa en Común, especializada en temas de seguridad y justicia, donde impulsó el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 3 de 3 y la Clave Única de Identidad, entre otras iniciativas de gran impacto. Andrea es licenciada en Derecho y cuenta con estudios en Derechos Humanos, Humanidades y Derecho Internacional Público. Muy bienvenidos los tres. Y bueno, para empezar este panel de discusión y para hacer un poco más dinámica la presentación de nuestros 3 invitados, hoy tendremos 3 rondas de preguntas. Cada uno de nuestros invitados tendrá hasta 5 minutos para responder estas preguntas e iremos rotando el orden. Después de esto, como siempre, abriremos
un espacio para preguntas y respuestas para que los participantes que están conectados en la parte baja de su pantalla puedan ver ahí en la sección Q&A, nos puedan enviar nuestras preguntas y se las iremos haciendo llegar a nuestros panelistas. Pero bueno, para empezar, Salomé, ¿nos podrías platicar un poquito y presentar brevemente qué hace UNODC en México y qué acciones promueve y cuáles podrían ser algunos de los resultados en favor de la agenda de seguridad y atención de la violencia en México? Claro que sí, Guillermo. Muchas gracias por la invitación a este panel y pues un gusto saludarles y acompañarles. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés, pues es una agencia de Naciones Unidas especializada en trabajar en temas de seguridad, drogas, crimen, corrupción y terrorismo. Tenemos dos ejes transversales en todas las actividades que hacemos, que son los derechos humanos y la equidad de género. En todos los países que tenemos presencia, que son 80, y bueno, México incluido, nosotros trabajamos en tres áreas principalmente: asistencia normativa, asistencia técnica y la parte de investigación y análisis. Uno de los, digamos, principales marcos que nosotros utilizamos son una serie de estándares y normas relevantes que la oficina ha promovido, pero que además ha generado no de manera independiente, sino con colaboración de expertos de todo el mundo en el tema de seguridad y violencia. Tenemos una serie de estándares, lineamientos, normas, modelos que tienen que ver con la prevención del delito. Tenemos también estándares que tienen que ver con la atención a víctimas, con la violencia contra las mujeres, temas del sistema penitenciario e incluso para promover la integridad en los cuerpos policiales. Estos son pues documentos de referencia para nosotros que nos ayudan a asistir a los países, en este caso a México, de cómo es que en otros lados, digamos, están resolviendo algunos problemas que tienen que ver con seguridad y violencia, y basado en la experiencia de muchos países, de muchos sectores, se generan estas normas, estos estándares, manuales, compendios, para revisar aspectos específicos que permitan el fortalecimiento de las instituciones. Y ese es, digamos, de manera muy general lo que hacemos desde la oficina. Y ya aterrizando en las actividades al caso de México, nosotros tenemos pues bastantes iniciativas a nivel nacional, estatal y municipal. Por dar algunos ejemplos, promovemos algunas herramientas que se llaman, por ejemplo, las auditorías locales de seguridad. No puedo hablar mucho de ellas porque tenemos muy poco tiempo, pero básicamente son ejercicios en los que se hacen análisis de las dinámicas delictivas, sociales, económicas y de infraestructura, o sea, para entender el territorio, a través de un método mixto en el que utilizamos fuentes de información estadística y geográfica y las enriquecemos con diagnósticos cualitativos, participativos. Después hacemos un análisis y hacemos recomendaciones que vamos acompañando a las autoridades para que se vayan, digamos, implementando estas recomendaciones. Hacemos algo muy parecido, pero con una pequeña diferencia, que son las evaluaciones de la seguridad de la gobernanza urbana. Ahí lo que analizamos son los factores de riesgo y las amenazas internas y externas que hay para la buena gobernanza a nivel local, y también hacemos un análisis FODA de cómo las instituciones están atendiendo esas amenazas internas y externas. Y bueno, esa es otra de las herramientas que se promueve aquí en el país. También hay otros ejercicios, por ejemplo, de trabajo comunitario para recuperación de espacios, y que, bueno, ha rendido también resultados bastante interesantes. Y bueno, también hay una parte pues muy importante para la oficina en general, que es trabajar en la generación de información estadística y mejorarla, que sea de calidad, y sobre todo incorporar esta información en la toma de decisiones y bueno, para efectos de monitoreo y evaluación. Este es de manera muy general y somera lo que hace la oficina. Tampoco quisiera tomar muchísimo tiempo. Sé que vamos a tener varias oportunidades de intervenir y pues un gusto acompañarles. Gracias, Salomé, por platicarnos de manera muy rápida de qué va la oficina de UNODC y su trabajo aquí en México. Andrea, si quieres platicarnos tú, te ayudo con tu presentación. Dame un momentito nomás para compartir pantalla. Muchas gracias. ¿Me deja?
Y felicidades, Salomé, por en poco tiempo lo lograste. Qué gran reto. Bueno, pues yo les cuento entonces el papel de ONU Mujeres y las prioridades estratégicas que tenemos en México. La siguiente, por favor. Bueno, ONU Mujeres primero es la Organización de las Naciones Unidas dedicada, por supuesto, a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y fue creada en 2010 retomando el trabajo ya realizado por UNIFEM, por la División para el Adelanto de la Mujer, entre otras instancias internacionales. Y por supuesto en México tenemos estas prioridades estratégicas temáticas que van desde el liderazgo y participación política de las mujeres en todas las esferas de toma de decisión, el promover el empoderamiento económico, que más mujeres participen en los procesos de acción humanitaria, en los procesos de paz, que es una línea de trabajo que recientemente se incorpora a la Oficina de ONU Mujeres en México, a la Oficina País, y por supuesto el tema que tiene que ver con este panel, que es garantizar que todas las mujeres y las niñas vivan una vida libre de toda forma de violencia. La siguiente, por favor. Y tenemos, no sé. Y tenemos un triple mandato en ONU Mujeres, que es el normativo, el programático y el de coordinación con el Sistema de Naciones Unidas en México. Entonces, en el mandato normativo nos aseguramos de que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones a los instrumentos internacionales que existen, como las sentencias internacionales, las recomendaciones del Comité de la CEDAW, la Recomendación General número 19 y 35, que tiene que ver con violencia contra las mujeres, la resolución 1325, que tiene que ver justamente con mujeres, paz y seguridad, el marco nacional. Y en el mandato programático es donde tenemos programas como el que yo coordino, que es el programa Ciudades Seguras en México, pero no el único. También tenemos el programa Spotlight, en donde UNODC también forma parte de este programa interagencial junto con la Unión Europea y el gobierno mexicano, y nuevos programas como el acompañamiento que estamos dando al de Mujeres, Paz y Seguridad, o Mujeres Constructoras de Paz. Y en nuestro mandato de coordinación con el Sistema de Naciones Unidas, pues tenemos campañas como la de Únete para eliminar la violencia contra las mujeres, entre otras, y la agenda mental en lo local. Y este programa surgió en 2010 como una respuesta a la preocupación global para atender, para prevenir y responder a las violencias sexuales que se dan en el ámbito comunitario, es decir, en todos los espacios públicos en un sentido amplio, ya que existía muchos programas y estudios que abordaban la violencia, pero desde el ámbito privado. Entonces, se genera este nuevo programa en 5 ciudades piloto, y cada vez se han ido sumando más ciudades. Bueno, las 5 ciudades piloto, como pueden ver aquí, fueron Quito, El Cairo, Nueva Delhi, Port Moresby y Kigali, y tiene por objetivo prevenir y eliminar el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos. Y ahora hay más de 50 ciudades, y están las ciudades que tenemos en México para no repetir lo que ya está en pantalla. La siguiente, por favor. Y este programa tiene 4 resultados esperados o áreas de cambio. En el primero es la generación de datos y la construcción de alianzas para el cambio. Y en este marco hemos elaborado diagnósticos sobre acoso y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos, bajo un enfoque participativo, interseccional e inclusivo, que construimos de la mano de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno y con otros actores a nivel local, que después construyen de manera conjunta un programa para responder a esos desafíos y esos hallazgos que se encuentran en el diagnóstico. Entonces hemos elaborado en cada ciudad en donde se implementa el programa este diagnóstico, y posteriormente en el marco del eje 2, que es el de elaboración e implementación de leyes y políticas públicas para prevenir y atender la violencia sexual en espacios públicos, hemos logrado la modificación de bandos de policía y buen gobierno para contemplar sanciones al acoso en los espacios públicos, pero desde una óptica de prevención, o una óptica tanto punitiva, sino para acercar y mejorar el acceso de las mujeres a la justicia a nivel local. Y también hemos logrado que se cambien reglamentos locales para hacer obligatoria la capacitación, por ejemplo, operadores de transporte público, y establecer estándares de prevención. Por ejemplo, en el caso de Torreón, ahora se regula el acoso sexual en espacios públicos en Guadalajara y en Puebla, por ejemplo. Y también hemos capacitado a muchos
operadores de transporte, a cuerpos de seguridad pública y empresas concesionarias de transporte en protocolos que elaboramos desde un enfoque participativo también para que sepan cómo prevenir y atender casos de violencia sexual en transportes públicos para el caso de los policías y por supuesto a policías, primeros respondientes o a divisiones especializadas de la policía para atender casos de distintas violencias contra las mujeres, así como acompañado otros procesos de ley y de generación de mecanismos institucionales o interinstitucionales para atender las violencias. Y por último, bueno, y para ya no, seguramente ya me pasé de tiempo, me disculpo. En el resultado 3 tenemos, es un resultado sobre el urbanismo feminista y en asegurar que las voces de las mujeres están incorporadas y se sienten representadas en la planeación de la infraestructura y pública y de los espacios públicos en general y el urbanismo con perspectiva de género para el desarrollo económico también de las ciudades y donde también entra esta movilidad de los cuidados y las ciudades cuidadoras y donde también, al igual que UNODC, también hacemos auditorías de seguridad con perspectiva de género, bueno, en inglés les llamamos Women Safety Audits, aquí también en México lo manejamos más como caminatas exploratorias porque tiene es una metodología distinta y justamente en estas caminatas exploratorias lo que se busca es hacer estos cruces y estos recorridos de las mujeres que viven la ciudad y que nos cuentan desde su propia experiencia, las mujeres de sociedad civil y las mujeres usuarias de los espacios públicos, cuáles son sus percepciones de inseguridad de estos espacios, si se sienten o no representadas y cómo esto puede mejorar no solo su percepción, sino estas recomendaciones después se pueden retomar por los gobiernos para la mejora de los espacios, para la mayor presencia de cuerpos de seguridad pública en esos espacios, mejora de iluminaria, entre otras intervenciones más como de urbanismo táctico y de mejora y de recuperación de los espacios públicos. Y finalmente en el eje 4 de este programa tenemos el de transformación de normas sociales, que es nuestro eje de prevención y en donde construimos igual con este mismo enfoque participativo campañas de comunicación e intervenciones programáticas para prevenir y atender el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en los espacios públicos, en donde no solo le hablamos a las mujeres para responsabilizarlas muchas veces de su propia seguridad, como en muchas campañas, sino que también tratamos de innovar, hablarle también a los hombres, no solo como agresores, sino como potenciales agentes de cambio y socios para el desarrollo y para generar cambios socioculturales y transformar las normas sociales, erradicar los estereotipos que fomentan estas formas de discriminación y de violencias contra las mujeres, y que bueno, que si tuviera dudas, para parar ahí, si tuviera dudas la audiencia, tengo otros ejemplos concretos de estos resultados, incluidos los de campañas de comunicación, que siempre son evaluables, que es un programa que es evaluable, que se ha medido, que tiene indicadores en el programa que seguimos y que es público y podemos compartir con todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, finalmente, Aram, pues si nos puedes platicar un poquito sobre Open Society Foundations y lo que hacen en México. Adelante, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Guillermo, y un gusto y un placer compartir pantalla con Salomé, con Andrea. Pues como ya dijo Guillermo, me llamo Aram Barra, trabajo en Open Society Foundations, que es una fundación privada que hacemos filantropía en derechos humanos alrededor del mundo. El trabajo de la fundación se divide, digamos, en programas de áreas geográficas, ¿no? Los distintos zonas alrededor del globo. Y en el caso del programa de América Latina, que es donde yo trabajo, tenemos 4 pilares principales como temáticos donde dividimos nuestro trabajo. Primero, como el tema general de derechos humanos, donde tenemos un enfoque que estamos ampliando en este momento sobre género y sobre raza. Estamos intentando también como abrir ahí un espacio mucho más profundo sobre pueblos indígenas también. Un poco aprovechando pues las discusiones que se han dado en toda la región durante el último par de años, ¿no? El crecimiento de
de los movimientos feministas, todas las discusiones de raza, sobre todo alrededor de la pandemia y de la violencia policial, pero también pues atacando como las desigualdades sociales, políticas y económicas, que ese tema como de la desigualdad, sobre todo económica, es una que cruza los 4 ejes que trabajamos. Un segundo pilar es el de información y democracia, donde nos enfocamos mucho, digamos, en contra o en detener el impulso que tiene la desinformación, las fake news, sobre todo en contexto de elecciones, pero también, pues ahora en un contexto de pandemia, toda la desinformación y la mala información que recorren los medios de comunicación, las redes sociales, con una segunda pata dentro de ese pilar que se enfoca en democracia y sobre todo en promover la participación ciudadana en términos innovadores, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad civil, los grupos civiles para intentar mejorar la capacidad de incidencia y de transformación política y social? Un tercer pilar es el tema de justicia ambiental, que es un tema que tradicional o históricamente no habíamos trabajado en la Fundación, un nuevo impulso que nació el año pasado y que ahora vamos a estar trabajando a nivel global. En el caso de América Latina nos vamos a enfocar centralmente, digamos, en la descarbonización de las economías latinoamericanas, pero ahí hay también un componente interesante sobre seguridad que tiene que ver con la protección de defensores de territorio, de líderes sociales que son, digamos, víctimas de violencia de manera importante en el Triángulo Norte de América Central, en México, incluso en Colombia. Y finalmente el pilar que digamos es central para la conversación de hoy, pues es el tema de seguridad ciudadana y justicia. Es un pilar que mantenemos ya hace unos 6, 7 años, que dividimos en 2 focos principales. Primero, el tema de seguridad ciudadana de manera amplia, donde hasta ahora nos hemos enfocado mucho en cómo contravenir, digamos, la mayoría que tiene la opinión pública en América Latina para promover lo que en un concepto se puede resumir como la mano dura, las políticas de mano dura, el populismo penal que recorre a la región, ¿no? En la teoría, pues en el derecho, como seguramente varios aquí saben, el uso del derecho penal tendría que ser la última ratio, ¿no? La última herramienta del Estado, y sin embargo, pues vemos ahora, por ejemplo, con la aprobación en una de las cámaras hace algunos días en México de un nuevo catálogo de delitos que se van a perseguir penalmente, pues vemos cada vez más delitos entrando, ¿no? Como a estas listas, cada vez más, no solo el Estado, pero como ya decía, la opinión pública llamando a políticas que utilicen todo el peso de la ley y todo el peso del Estado, obviamente con eso pues desbordando el sistema de justicia penal en contextos, pues además donde hay unos delitos digamos, con absoluta impunidad, ¿no? Para poner un ejemplo de eso nada más, por ejemplo, sabemos de un estudio justo de un par de académicos del CIDE, que alrededor de un tercio de quienes están en prisiones federales en México están purgando penas por delitos de drogas, donde no había concurrencia de delito, donde no había ningún otro delito sucediendo al momento de la detención, donde no se prueba intención de venta, sobre todo de marihuana y con cantidades muy bajas, mientras mantenemos, eso es un tercio de la población penal, mientras mantenemos una impunidad del 97-98% en casos de homicidio, en casos de secuestro y otros delitos de alto impacto, ¿no? Entonces, la apuesta como de la línea de trabajo de seguridad ciudadana tiene más que ver con cómo contravenir esa opinión pública, cómo ofrecer oportunidades
para responder a la crisis de violencia y cómo construir seguridad, pues para usar el término que utilizan las agencias de Naciones Unidas, cómo construir seguridad ciudadana, ¿cierto? Una seguridad que apela también justo a esas desigualdades económicas, sociales y políticas, sin por ello poner mucho más estrés en el sistema penal o utilizar la fuerza del Estado, no solo en el derecho penal, sino también pues, a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? La llamada militarización de la seguridad pública. La otra línea de trabajo, que es la que yo impulso personalmente, es la respuesta a la crisis de homicidios que recorre América Latina. América Latina somos el 8% de la población mundial y tenemos 1/3 de los homicidios que suceden en el mundo. Y eso es un número pues súper impactante en sí mismo, pero además si uno considera que ninguno de los países de América Latina está formalmente en guerra, ¿no? Después de la firma del Acuerdo de Paz de Colombia, no hay ninguna guerra abierta formalmente declarada en el continente. Y sin embargo, esta prevalencia de la violencia letal pues se mantiene, ¿no? Entonces, un poco encontrar cuáles son las razones por las cuales a nadie le importa que esta crisis esté pues, tan en boga, por qué los estados, los tomadores de decisión, los políticos, no priorizan ese tema en su agenda y en sus respuestas políticas. Pero también, pues, cuáles son esas alternativas de política pública que no son el populismo penal, que no son la militarización, que no es la mano dura, que nos pueden ayudar a responder a esa realidad, ¿no? Y yo creo que ahí voy a detenerme también para respetar el tiempo, pero probablemente sobre este punto creo que es uno de los que me interesaría profundizar en el próximo par de rondas. Muchísimas gracias, Aram, por esta primer planteamiento y darnos una idea de qué hacen, cuál es su agenda, en qué están trabajando. Y pues son temas que confluyen todos en México, ¿no? Son agencias globales que tienen trabajo regional, pero sin duda, para bien o para mal, México se convierte cada vez más en un foco de atención de estas agencias internacionales por los niveles de violencia y criminalidad y violación de derechos humanos que presenta el país, ¿no? En ese sentido, la segunda ronda de preguntas va hacia cuáles consideran que serían las principales áreas de oportunidad para avanzar en una agencia de cooperación de seguridad más sostenible en el país, ¿no? Y esto va por los diferentes cambios de gobierno, no solo a nivel federal, pero estatal, municipal, cambio y rotación de actores, que siempre es un reto trabajar cuando todas estas variables se están moviendo. Pero si les parece bien, esta vez empezamos por Andrea, después continuamos con Salomé y concluiríamos contigo, Aram, si les parece bien. Andrea, te pongo otra vez tu presentación. Si quieres, por esta no. Ok. ¿Está bien? Sale, bueno, adelante. entonces, ok. Bueno, desde ONU Mujeres consideramos que es importantísimo para que sea sostenible esta agenda de cooperación en seguridad, el coadyuvar con la generación de alianzas con organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, con la academia y también con colectivas de mujeres para la creación de una agenda en materia de seguridad que parta siempre desde lo local. Entonces, esto a través de procesos participativos, como había dicho en mi intervención anterior, me parece de suma importancia el que siempre todas las iniciativas sean validadas por estos grupos, por ejemplo, que cuando tienen estas iniciativas, perspectiva de género, pues que los grupos de mujeres, las usuarias de diferentes espacios, sean las que hablen y las que se puedan, en su caso, después de validar estas iniciativas, apropiar de las mismas, ¿no? Entonces, en este contexto también me parece de suma importancia el fortalecimiento del trabajo interagencial desde una perspectiva ecológica de prevención, es decir, haciendo referencia a este modelo ecológico que hablamos de niveles de prevención primarios, secundarios y terciarios, desde lo macro hasta lo microsocial, para fortalecer esta visión de al menos de lo que yo estoy planteando, ¿no? Por ejemplo,
las violencias y de prevención y la atención a las violencias como un tema de seguridad pública que parte precisamente de estos vínculos. Y en el contexto actual existen situaciones muy importantes como en materia de seguridad y paz a nivel internacional, como es la presencia del país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para este periodo 2021-2022, el diseño del primer Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad y la implementación del nuevo programa del Gobierno de Mujeres Constructoras de Paz, en el cual ONU Mujeres está participando con un papel de acompañamiento técnico, que es por supuesto el mandato de ONU Mujeres en México, ¿no? Acompañar técnicamente al gobierno para la generación de políticas públicas y que este acompañamiento pueda incentivar la participación de mujeres, por ejemplo, en labores de pacificación, de resolución de conflictos y de construcción de paz sostenible y transformadora en las comunidades y en los municipios. Entonces, una vez más, es regresar a lo local. Y, por ejemplo, como les comentaba al inicio, desde el programa Ciudades Seguras se pueden compartir experiencias en herramientas participativas como son las auditorías o las caminatas exploratorias con perspectiva de género, los ejercicios de mapeo e identificación de zonas de riesgo mediante estas caminatas y el rediseño y la reflexión de los espacios públicos posterior a la pandemia y de esta convivencia que parte del urbanismo con perspectiva de género desde una visión de prevención de las violencias y las niñas en el ámbito comunitario, pero también en el ámbito familiar, es decir, nunca perder de vista este continuum de las violencias y de cómo se van entrelazando, potenciando entre sí y que con la pandemia se han recrudecido y que por lo tanto, pues para que también sea sostenible hay que seguir compartiendo, teniendo espacios como de compartir buenas prácticas y por otro lado de seguir fortaleciendo las agendas de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos y hacer estos vínculos y cruces que es importante siempre tener presentes. Muchas gracias, Andrea. Digo, me parece bien interesante lo que dices del trabajo a nivel local, pero sobre todo de trabajar desde una perspectiva de entender muy bien con estas herramientas de prevención situacional qué es lo que necesitan las niñas, las mujeres en su entorno y en su contexto, ¿no? ¿Qué es lo que las hace sentirse inseguras? ¿Qué es lo que las hace sentirse amenazadas? Porque eso va a variar, pues claramente por edad, pero sobre todo por región y por lugar y de comunidad en comunidad, ¿no? Y eso es bien importante y es muy difícil lograr desde políticas nacionales. Digo, se pueden generar herramientas, pero el trabajo a nivel comunitario siempre es fundamental para entender mejor cuáles son las necesidades y cómo se tienen que atender. Pero bueno, ahora Salomé, si nos puedes platicar cómo ves tú la cosa para trabajar en materia de cooperación internacional de manera sostenible aquí en México. Adelante, por favor. Gracias. Creo que antes de contestar la pregunta de cuáles son las principales áreas de oportunidad para avanzar en esta agenda de cooperación de seguridad sostenible, que me parece muy importante que hayan incluido esa palabra en la pregunta, me gustaría retomar algunas de las ideas de Aram, porque, bueno, no ideas, más bien temas prioritarios y urgentes de resolver en este país. Bueno, en la región él apuntaba varios como el homicidio, el tema de la desinformación. Creo que antes de pensar en las principales áreas de oportunidad, como cooperación internacional, deberíamos también tener un entendimiento común de esas prioridades que tendríamos que estar trabajando. Andrea refirió con mucho detalle temas de violencia contra las mujeres y las niñas. Creo que, bueno, todos sabemos que los datos indican que estas violencias han incrementado y sobre todo en el contexto de la pandemia. Creo que también el tema de la desinformación ha generado polarización e incluso violencia. Creo que hay temas importantes también como la militarización de la seguridad pública, el tema de la impunidad que él también señalaba. Creo que el tema de las drogas o el mercado de drogas y los cambios que hay en el mercado de drogas también tienen un impacto en la agenda de seguridad. Creo que el crimen organizado, no solo hablando de drogas, sino también de tráfico ilícito de migrantes, es un tema que hay que revisar. Y también el tema de las nuevas conductas como las que ocurren en el ciberespacio, que también pues estamos utilizando con más frecuencia. Entonces, antes de hablar de las áreas de oportunidad de la cooperación internacional, me parece que el punto de partida es tener claras cuáles son las prioridades como cooperación internacional y a partir de ahí
creo que la mayor oportunidad para que promovamos una agenda de seguridad que sea sostenible es, por supuesto, como Andrea decía, generar estos espacios para compartir, pero creo que urge también llevar este diálogo a un nivel un poquito a lo mejor más ambicioso, que es buscar una vinculación mucho más estrecha que nos lleve incluso a coordinar esfuerzos. Creo que todos tenemos la intención como cooperación internacional de mejorar temas, de avanzar temas, de fortalecer las capacidades institucionales, de fortalecer las alianzas, de fortalecer a la sociedad civil, pero creo que hace falta un diálogo permanente entre la cooperación internacional para ponernos de acuerdo y trabajar de manera mucho más coordinada, sin digamos, duplicar esfuerzos, sino más bien buscar complementarlos. Andrea señalaba el tema de que también tienen auditorías con perspectiva de género. Yo lo iniciaba, algo que no dije porque fue muy rápido. Cuando nosotros hacemos estas auditorías, lo que hacemos es ver la Agenda de Desarrollo Sostenible y nos encontramos que cuando analizamos seguridad y violencias, abarcamos muchos temas. O sea, no solo son temas de prevención, ¿no? Sabemos que hay temas de equidad de género, temas de infraestructura urbana, desordenamiento urbano, temas también, por supuesto, de temas institucionales. Creo que es como una agenda muy amplia, pero eso me regresa a la mayor oportunidad que yo veo es organizarnos y coordinarnos para no duplicar. Creo que eso en el largo plazo fortalece las acciones que tengamos a partir de la cooperación internacional. Hay otros temas en los que también me toca participar en la oficina, donde tenemos, por ejemplo, reuniones mensuales entre agencias y donantes para asegurar que no hay duplicidad y más bien que hay complementariedad y que vamos trabajando en, digamos, prioridades identificadas de manera común y vamos complementando nuestros esfuerzos. Y ahí lo dejaría. Muchas gracias, Salomé. Pues sí, digo, la verdad es que el reto está un poco en coordinar agendas y no solo coordinar las agendas entre agencias, sino también las agencias con gobiernos, ¿no? Porque luego todo mundo, las agencias llegan a hacer pues su oferta de asistencia técnica, de colaboración, de cooperación, y son demasiadas, digamos, las vías, ¿no? El reto está, pero sin duda es necesario para, como dices, sobre todo complementar esfuerzos, fortalecer resultados y avanzar en las necesidades locales, ¿no? Creo que Aram tuvo un problema de internet porque no lo veo, pero bueno, esperemos se pueda reconectar en breve a la conversación, pero lo que podemos hacer es ir avanzando con las siguientes preguntas y ahorita que esperemos regrese Aram pueda continuar con sus comentarios, ¿no? Pero bueno, si quieren podemos avanzar en esta parte con la tercera pregunta, que es en materia de seguridad y atención a la violencia. Desde la academia, ¿cuáles consideran que tendría que ser el papel de instituciones como el CIDE y muchísimas otras que hay en México para profundizar en esta agenda de cooperación que tienen y tal vez, pues no sé, facilitar o generar algún otro tipo de capacidades, ¿no? Pero si quieren empezar, a ver ahora, Andrea, adelante, por favor. Perdón, perdí mi micrófono. Te quería pedir ayuda, si me puedes ayudar compartiendo una parte de mi presentación, porque sí creo importante, porque ONU Mujeres sí tiene una larga trayectoria de muchos años de colaboración con la academia. Entonces, justamente, híjole, nos vamos casi a la última diapositiva, más rápido. Una más, ahí, justo. ¿La anterior? Gracias. Y bueno, me parecía importante, y perdón que perdimos tiempo en esto, pero justo este es un panel importante para nosotras porque consideramos que la construcción y gestión de conocimiento es
es parte central del trabajo de ONU Mujeres y estamos convencidas de que generando evidencias y conocimientos sólidos de la mano de la academia será posible la toma de decisiones informada, que es un eje de trabajo muy importante en ONU Mujeres y en todas las agencias. Y este objetivo que tenemos es el de producir el conocimiento que sea adecuado, que sea en un formato correcto, a las personas indicadas, en el momento oportuno, en el contexto asociado, apropiado y por supuesto para una aplicación muy efectiva y estos ejemplos que tengo aquí son muy claros. Entonces, nada más quería reiterar esta importancia y el privilegio que hemos tenido desde ONU Mujeres de una sólida alianza de hace muchos años con la academia, por ejemplo, con el Colegio de México, y también hemos colaborado de manera, digamos, indirecta con el CIDE, con Javier Aparicio, por ejemplo, que bueno, fue a título personal, pero bueno, entonces, colaboraciones con la UNAM, etcétera, porque sabemos que esta contribución de la academia es crucial para impulsar una agenda de investigación amplia en materia de igualdad y por supuesto de violencia contra las mujeres y que tenemos todavía estas nuevas generaciones que están impulsando, por ejemplo, nuevas asignaturas en las universidades de género y bueno, el año pasado, por ejemplo, en el marco del 25 de noviembre y los 16 días de activismo de la campaña de Naciones Unidas era financiar, responder, prevenir y recopilar, ¿no? Entonces, financiar es crucial para la cooperación internacional, es decir, financiar y colaborar con la academia para que los estados puedan seguir implementando las medidas que les tocan y que podamos acompañar y generar conocimiento informado, como decía al inicio, recopilar información oportuna y robusta que sea de calidad, tanto de fuentes de información regulares como aquellas fuentes que no son tradicionales y justo desarrollar análisis muy profundos e integrales que son cruciales para contribuir a la aceleración de las respuestas y acciones específicas para prevenir y eliminar las violencias y mejorar la seguridad. Y por lo tanto, porque luego muchas veces empezamos a producir muchísimos documentos y no siempre llegan a todos los públicos o luego son muy especializados, solo llegan a públicos académicos. Entonces, como estas colaboraciones siempre son importantes, siempre y cuando las construyas de manera oportuna y muy pertinente. Y estos estudios que ven aquí han tenido este propósito de documentar la situación que guardan los crímenes, por ejemplo, de violencia feminicida y visibilizarlos, que es un estudio de 10 años que hemos venido promoviendo desde ONU Mujeres de feminicidio junto con CONAVIM. Ay, perdón, está aquí mi sobrina aquí al lado. Con CONAVIM y Mujeres y CEGOP. Y mostrar esta tendencia histórica de los asesinatos de mujeres a nivel nacional y estatal, por ejemplo, ¿no? Y con ello alentar la recopilación de estadísticas y estimular el análisis de las causas y los efectos de las violencias. Y por otro lado, señalar los desafíos que enfrentan los sistemas de atención, procuración e impartición de justicia. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos algunos de esos estudios con los que hemos colaborado con la academia, no son todos, también en el marco del programa Ciudades Seguras hemos colaborado con la academia para hacer nuestros diagnósticos y que puedan seguir siendo explotados, porque ese es otro desafío, ¿no? Que da para otro panel de explotación de datos y que sean sostenibles, ¿no? Que recabas un diagnóstico muy robusto con técnicas mixtas, etcétera, y que te dan una fotografía de datos muy específica y que después es importante que siga abonando, que se siga construyendo sobre el mismo, que se generen programas para atender los desafíos que se encuentran en los diagnósticos y que sean sostenibles o bien buscar formas innovadoras de recopilar estos datos también, ¿no? Y de que puedan ser con el tiempo actualizados y que podamos hacer colaboraciones con la academia para que esto también sea pertinente y que se pueda ir difundiendo. Y por otro lado, si me ayudas con la que sigue, consideramos también importante que se colabore y se siga colaborando, porque, repito, ya lo hacemos y hemos colaborado, por ejemplo, a través de nuestra campaña He for She con la academia también para que se generen compromisos internos, ¿no? Compromisos de transformación interna y que esto ya lo repetí, ya lo dije, que se participe en herramientas diagnósticas y se colabore, pero también que se construyan estas redes de conocimiento e investigación especializada, que se formen capacidades técnicas en materia de género, que sigamos abonando a los planes de estudio
y también que se desarrollen estas estrategias de seguridad y género en los centros de estudios, ¿no? Partiendo de trabajo conjunto con agencias de las Naciones Unidas. O, por ejemplo, nosotros en el programa Ciudades Seguras construimos una guía, por ejemplo, ¿no? De campus seguros, en donde proponemos una transformación interna desde la perspectiva de género y la prevención de las violencias, con los centros de estudio, porque son al final espacios públicos, ¿no? Donde interactuamos diferentes personas, y esto es fundamental para, a partir del trabajo conjunto con las colectivas feministas, una vez más, y de mujeres dentro de los centros de estudios, quienes cuentan también con la experiencia y pueden fortalecer sus capacidades por medio del intercambio de prácticas y conocimientos. Entonces, en este sentido, es como toda la cadena de experiencias y áreas de oportunidad que vemos con la academia, y que podemos seguir fortaleciendo, por supuesto, después de un largo rato que ya llevamos colaborando. Muchas gracias, Andrea. Salomé, ¿tú cómo la ves? ¿Cuál crees que tendría que ser el papel de instituciones académicas en la agenda de cooperación? Gracias, Guillermo. Creo que Andrea ya dijo casi todas las que nos podemos imaginar desde la cooperación internacional, pero yo creo, digamos, trataré de enriquecer un poco lo que ella ya comentó. Creo que el sector académico fundamentalmente tiene un rol de formador. Creo que la primera responsabilidad es formar estudiantes pues con un nivel académico alto, porque al final ellos van a ser los tomadores de decisiones en el futuro. Creo que considerar este rol, y que bueno, en el CIDE de hecho lo hacen muy bien, sabemos que todos los egresados del CIDE tienen contribuciones importantes en puestos de análisis, de investigación y de toma de decisión. Creo que ese es el primer rol que la academia tiene que cumplir, y que muchas instituciones vemos que lo hacen de manera espléndida. Creo que hay en cuanto a formación, creo que hay un tema adicional, que es la profesionalización y la especialización de los funcionarios. Creo que, por dar un ejemplo, hace algunos años el tema era prevención, y había una oferta académica de prevención impresionante, cursos de prevención, diplomados de prevención, e incluso todavía vemos esa necesidad de capacitación en temas de prevención. Creo que la academia puede ayudar a esa profesionalización y especialización que tienen las y los funcionarios. Ahora, por ejemplo, en varios temas sabemos que hay demanda de nuevas capacitaciones, de nuevos conocimientos y habilidades. Creo que la academia puede ayudar a esa profesionalización y especialización en estos temas de seguridad y violencia de manera importante. Y creo que en la medida en que exista esta oferta académica, podemos fortalecer a las instituciones en cuanto a pues conocimientos teóricos, metodológicos, analíticos. Creo que el rol de formación tanto de estudiantes como funcionarios es fundamental. Andrea ya lo mencionó, todo el tema de gestión de conocimiento. Creo que ahí ustedes tienen un rol bien importante, porque, por ejemplo, vemos, como decía Andrea, sacamos muchos reportes. ONU Mujeres saca reportes, UNODC saca reportes, PNUD saca reportes, la Unión Europea, todos sacamos reportes. Y es difícil de pronto que haya un repositorio de toda esta información clasificada por temas, por área. Creo que ustedes pueden contribuir bastante en esa gestión del conocimiento, compilando tal vez toda esta investigación que se genera a partir de las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, pero también de otros organismos, por supuesto, de cooperación y organizaciones de la sociedad civil que también trabajan en este sentido. Algo que a mí me parece, bueno, también importante es, en cuanto al tema de la investigación, creo que coincido con Andrea, creo que desde la academia se puede experimentar bastante, desarrollar métodos, desarrollar nuevas metodologías, probarlas, y bueno, tal vez también comenzar a trabajar en temas más de innovación tecnológica, ¿no? Estamos con esto de la pandemia, creo, llevando el uso de la
la tecnología a otro nivel, no solo en la comunicación, pero también en la integración de información. Creo que ahí también me parece que la academia podría contribuir bastante, pero otra vez haciendo un esfuerzo de coordinación y de vinculación, porque lo que nos encontramos mucho es que a todos se les ocurre hacer una nueva plataforma de algo y al final las plataformas tienen datos distintos, con definiciones distintas, con variables distintas, en fin, hay un esfuerzo de coordinación importante que pudiera ser también muy útil. Y finalmente creo que la academia, al tener todo este cuerpo de conocimiento, también tiene un rol importante de participar activamente para nutrir las discusiones de políticas públicas, tanto a nivel legislativo como a nivel, pues digamos, del Poder Ejecutivo de las administraciones públicas, ¿no? Creo que, yo sé que no son omnipresentes, pero cuando se puede, la academia podría tener contribuciones importantes si pudiera, digamos, participar en estas discusiones, aportando elementos imparciales y científicamente sólidos a estas discusiones que apoyen a la toma de decisiones. Creo que con eso complementaría lo que dijo Andrea y entiendo que bueno, hasta aquí vamos y creo que ahí había una pregunta de la audiencia. Sí, muchas gracias, Salomé, por estos inputs. Ya Aram está dándonos señales de que está regresando. Aram, estamos tratando de resolver el tema técnico, pero sí tenemos algunas preguntas por acá. Está Mirieli Linares, ex estudiante del CIDE, que tiene curiosidad en preguntarles cómo se ha interrumpido el trabajo de sus instituciones en el contexto de la pandemia y cuáles son las previsiones para continuar trabajando en este contexto. Y también Mario Machaín les pregunta que en qué medida las instituciones mexicanas están realmente dispuestas a trabajar en cooperación internacional o solo se trata de proyectos puntuales o empiezan a haber algún tipo de cambio en alguno de los órdenes de gobierno. Adelante, por favor. No sé si quiere Andrea o Salomé, ¿quién quiere empezar? Bueno, es que yo acabo de hablar, pero si quieren contesto la primera de cómo se ha interrumpido el trabajo de UNODC en el contexto de la pandemia. La verdad es que no hemos interrumpido el trabajo que hacemos, solamente tuvimos que hacer un esfuerzo para adecuarnos a este nuevo entorno virtual y cambiar algunas de las actividades que teníamos programadas, de pronto reorientar de acuerdo a las emergencias que encontramos por la pandemia. Por ejemplo, en proyectos específicos como el que refería hace un momento, en los que apoyamos a las autoridades locales en temas de prevención del delito, cuando hacemos esfuerzos de prevención del delito, de capacitación o de campañas o de esos temas, lo que estamos haciendo ahora en el contexto de la pandemia es reorientando esos esfuerzos, por ejemplo, para fortalecer la atención de víctimas de violencia, por supuesto, por medio de líneas telefónicas, tratando de apoyarles a establecer mecanismos para incentivar la denuncia a través de medios digitales, un trabajo muy importante de campañas, otra vez de cómo es que las violencias se están transformando en el contexto de la pandemia. Entonces, contestando, lo único que hicimos fue adecuarnos y tratar de reorientar nuestras acciones a apoyar las diferentes violencias que se están manifestando en el contexto de la pandemia a través de medios digitales. Y bueno, pues seguimos así. Afortunadamente, muchas de las cuestiones de capacitación y de elaboración de análisis y documentos pues se pueden hacer en línea. Entonces, afortunadamente no hemos tenido que interrumpir nuestras actividades. Andrea, ¿ustedes cómo le han hecho? Y la pregunta, digo, un poco surge, le voy a dar contexto porque como egresada, digamos, tienen esta curiosidad laboral, ¿no? Y también puedo decirlo por mis alumnos que están por salir y que en un contexto, están pasando de un contexto virtual y seguramente les tocará entrar a un contexto virtual, ¿no? Laboral. Entonces, yo creo que desde ahí viene la duda. Andrea, por favor. Igual, sí, igual que Salomé, igual que UNODC, nosotras no solo no interrumpimos nuestro trabajo, sino que yo personalmente considero que hemos trabajado más. Y bueno, por supuesto, y aclarando desde el privilegio que tenemos todo el personal de Naciones Unidas en México de poder trabajar desde nuestra casa y de que el trabajo que hacemos
hasta el momento muchas veces puede ser de gabinete, de acompañamiento, de participación en reuniones virtuales. Como dice Salomé, nos adaptamos al contexto y pudimos seguir haciendo nuestro trabajo de campo de manera virtual, quizá algunas visitas en terreno con todos los cuidados en algunas ocasiones cuando ha sido requerido y solo si es de atención prioritaria y urgente por el contexto. Entonces nosotros hemos hecho todo nuestro trabajo virtual de igual manera y mucho del trabajo de campo y por supuesto para reorientar nuestros esfuerzos y recursos para atender a los desafíos de la pandemia los hicimos a través de, por ejemplo, igual grupos focales que hicimos unos con el Colegio de México, por ejemplo, y con unas investigadoras de la UNAM y del Colegio de México. Hicimos grupos focales con diferentes estados del país para un estudio cualitativo sobre el impacto de la pandemia y las violencias contra las mujeres. Eso fue un estudio que de hecho hicimos de la mano de la academia y con ONU Mujeres en su rol de coordinadora. Y cómo pensamos que se va a continuar con el trabajo durante este periodo y el periodo de recuperación de emergencia, pues igual, a distancia y esperando las indicaciones de las autoridades y del sistema de Naciones Unidas a un regreso paulatino, cuidado, precavido y y podría decir que, pues, que será lento el proceso y en eso estamos, adaptándonos y reorientando recursos y esfuerzos desde el privilegio, la verdad. Sí, la verdad es que muchos tenemos el privilegio y la fortuna de poder seguir trabajando y operando de manera casi similar a la presencial. Y bueno, tiene muchos retos y muchas áreas de oportunidad. Uno de ellos, como platicábamos antes de empezar, justamente el orden e incluso la vestimenta que uno tiene que llevar en este tipo de cosas virtuales, ¿no? No, y los retos de los cuidados, ¿no? Para todas las colegas de ONU Mujeres y de todo el sistema y de todos los trabajos que han seguido trabajando con sus hijas e hijos en casas y este reto de los cuidados y de los tiempos y de este modelo de sobreproductividad patriarcal por resultados y no por tiempo, o sea, más bien por tiempo y no por resultados, da lugar a otro panel para replantearnos estos esquemas y modelos de trabajo en este marco de la pandemia. Entonces, da también para replantearnos, para reflexionar y así han entrado muchas colegas nuevas, por ejemplo, en ONU Mujeres, y que invitamos también a estos esquemas de trabajo flexibles. Y hay colegas que no conocemos en persona, que se han incorporado a ONU Mujeres en el último año y que no conocemos y estamos tratando de colaborar y hacerlo lo más llevadero posible para ellas, porque imagínate, una curva de aprendizaje es importante cuando entras a un nuevo trabajo y más aún cuando tu primer contacto es solo virtual, pero afortunadamente nuestras plataformas nos permiten hacerlo y pues seguimos aprendiendo y mejorando y reconstruyéndonos mejores. Sí, sin duda, trabajar desde nuestras casas abre un montón de traslapes y de límites que se borran, ¿no? De entre la vida profesional, personal, familiar y demás, ¿no? Pero bueno, otra de las preguntas que nos hicieron nuestros auditorio está relacionada con el tipo de cooperación y los incentivos o el interés que están presentando las diversas autoridades con las que ustedes colaboran. ¿Nos podrían platicar un poquito más si la ven como son cooperaciones más de largo plazo o si son en paralelo algunas más transversales y en temas paralelos y otras muy puntuales en proyectos, o son más de las primeras, de las segundas? No sé si ahora quieres empezar tú o Salomé tengas algún comentario. Sí, bueno, en la mayoría de los casos, la cooperación que tenemos con autoridades, tanto a nivel federal, estatal y municipal, tienen que ver con proyectos. El tema es que la duración de los proyectos, pues, varía. En UNODC tenemos proyectos que, por ejemplo, llevan 10 años, pero tenemos proyectos que a lo mejor tienen duración también de 5 y hay otros más pequeños de 2 años. Entonces, dependiendo mucho de la autoridad, del tema, se puede plantear un periodo de tiempo de ejecución de los proyectos. La verdad es que la mayoría de las actividades que tenemos, digamos,
de ejecución de actividades específicas tienen que ver con proyectos. Por supuesto que la presencia de las agencias de Naciones Unidas en el país implica un diálogo constante con las autoridades, y esta es una relación que, pues, digamos, es continua y permanente en todos los niveles, pero cuando hacemos actividades puntuales, normalmente sí tenemos un paraguas, digamos, en el marco de proyectos que tienen distinta duración. Y creo que esa era la pregunta, ¿correcto? Sí, correcto. No sé ahí, Andrea, si quieras sumar algo a lo que nos platica Salomé. Creo que ahí va regresando Aram. Pero creo que también, lo logré. Perdón. sí, va regresando vía telefónica, parece. Pero muchísimas gracias, Aram. Entendemos que en estos temas la tecnología no tiene palabra y cuando pasa, pasa y ni modo, ¿no? Lo bueno es que te pudiste reconectar. Si quieres nada más rápidamente, Andrea, hablar un poquito de estos retos. Ya estamos en las preguntas, pero ahorita regresamos contigo, Aram, a que puedas expandirte un poco en las otras dos preguntas que quedaron pendientes. Pues en realidad creo que Salomé lo cubrió muy bien. O sea, creo que todas las agencias tenemos una relación muy estrecha con el gobierno federal, con distintas instituciones. Por supuesto, nosotras, cada una tenemos como unas contrapartes naturales del gobierno federal. En nuestro caso es el Instituto Nacional de las Mujeres, pero colaboramos también de manera estrecha con SEDATU, con la función pública, en fin, con muchas otras secretarías y órganos autónomos y descentralizados dependiendo de la temática y del área prioritaria y de los programas que trabajamos, y luego de manera muy puntual para proyectos como es Ciudades Seguras, por ejemplo, que se trabaja desde lo local, o con Spotlight a nivel interagencial. Entonces, considero que Salomé lo cubrió muy bien. Seguimos colaborando y seguimos tanto dispuestas de ambos lados a seguir trabajando de manera coordinada y acompañándoles. Buenísimo. Bueno, Aram, aprovechando que ya lograste regresar y agradecemos mucho todo el esfuerzo que hiciste para reconectar, pues si quieres nada más contarnos un poquito de cuáles son tus impresiones desde Open Society Foundations, qué es lo que consideran que tendría que hacerse o trabajar para lograr una agenda de cooperación sostenible. Por ejemplo, Salomé nos decía pues un diálogo más abierto entre interagencia para colaborar y complementar esfuerzos más que suplantarlos o traslaparse. Y Andrea nos platicaba un poco de la importancia, por ejemplo, en tanto la tercera pregunta, de la academia que tiene en contribución a la generación de capacidades, a la gestión de conocimiento, y la importancia que tiene diversas instituciones en México para entender mejor los fenómenos de seguridad, en particular en este caso de las mujeres. Pero no sé al respecto, tú que nos quieres platicar. Adelante, por favor. No, gracias, y bueno, una disculpa por el retraso y el problema de conexión. De todas maneras fue interesante porque en realidad sí me pude conectar un buen tiempo y estuve escuchando la conversación, así que por lo menos siento que no estoy tan desconectado. Quizás, y bueno, y para no repetir mucho de lo que dijeron ya en la conversación, con lo que estoy de acuerdo, quizás enfatizo unos 3 o 4 puntos que creo que pueden complementar. Primero, como oportunidad para la agenda hacia adelante, digamos, en esta crisis de violencia de la que estaba hablando hace rato, pues hay una parte como muy interesante, que es que sabemos qué es lo que funciona, ¿no? Hay evidencia científica en el marco de derechos humanos que nos apuntan a como cuáles son algunas de las intervenciones de política pública que tendríamos que estar empujando. Entre ellos reconociendo algunas cosas que ya dijeron acá, que puede ser, por ejemplo, la concentración geográfica de la violencia, particularmente de la violencia letal. Hay un dato muy interesante, por ejemplo, de una organización que se llama Igarapé en Brasil, que encuentra que alrededor del 80% de los homicidios de América Latina se concentran en 4% de las calles de América Latina.
Y entonces esa concentración geográfica, digamos, permite que el Estado pueda hacer intervenciones puntuales, casi como las agujas que ponen, ¿no? en la medicina alternativa, para modificar, digamos, la dinámica de la violencia. Eso, digamos, conectado con algo que ya dijeron acá, que es la participación, sobre todo a nivel local, una participación multisectorial, el involucramiento de la empresa privada, de los líderes sociales o comunitarios, de la gente del espacio, ¿no? Entonces, creo que, digamos, hay un par de hipótesis y de pilotaje alrededor de esos dos factores, ¿no? La concentración geográfica y las dinámicas locales de la sociedad, que han estado muy bien probadas, sobre todo en el norte global. Creo que hay varias organizaciones y de nuevo ahí también compartiendo con lo que ya se dijo, el rol de la academia para estudiar cuál es el impacto, ¿no? Hacer monitoreo y evaluación sobre estas intervenciones en un contexto latinoamericano, particularmente mexicano, pues puede ser muy, muy interesante y, digamos, es algo que nos va a ayudar a seguir construyendo para poder guiar mejor las intervenciones por parte del Estado. Un segundo punto tiene que ver como con la agilidad judicial. Hace ratito me estaba refiriendo como al alto índice de impunidad que tienen algunos delitos. Y ahí yo creo que un poco, así como la propuesta del diálogo interagencial, pues también la propuesta del diálogo entre las distintas instituciones del Estado, ¿no? La capacidad que podamos construir en el Estado para, por ejemplo, dar herramientas de investigación a las policías, ¿no? El número de delitos, por ejemplo, que se persiguen infraganti, ¿no? O sea, que es como por haber encontrado en la actividad misma de manera directa, es altísimo frente a la capacidad que tiene la policía de investigar. Y ahí, digamos, abrimos una conversación inmensa que, por supuesto, no quiero profundizar en este momento, que tiene que ver con cómo dejamos de dirigir recursos hacia, pues, lo que comúnmente llamamos la militarización de la seguridad pública, ¿no? de estos enfrentamientos directos frente a lo que pueden ser grupos del crimen organizado o de crimen, digamos, regular, y los concentramos en una capacidad, sobre todo en policías civiles, para poder perseguir como esos delitos de alto impacto de mejor manera. Y ahí, sin querer, de nuevo, abundar demasiado, obviamente, por ejemplo, hacer notar la experiencia de Guatemala. Si uno mira la curva de homicidios de Guatemala durante los últimos 15 años, por ejemplo, es una especie de una DM, ¿no? Donde el primer pico es un poco más bajo que el segundo, y se explica todo el alza de la primera parte de la curva. Tiene que ver con violencia por parte del Estado, ¿no? Políticas básicamente de limpieza social. Un par de investigadores que encontraron que cuando ciertos políticos salieron del Estado guatemalteco y esas políticas de limpieza social se dejaron de ejecutar, hay una baja importante de violencia. Después, la segunda alza tiene que ver con la entrada del crimen organizado, particularmente el grupo de los Zetas mexicanos en territorio guatemalteco. Hay de nuevo una respuesta por parte del Estado militarizada, donde vuelven a subir los homicidios, y el momento en el que con la entrada de la CICIG en Guatemala empieza a haber una colaboración interinstitucional y la Policía de Investigación empieza a hablar con la Fiscalía y la Fiscalía empieza a hablar con el Sistema de Justicia Penal y un poco a la CSI, o sea, tampoco es aquí la reinvención del agua tibia, ¿no? Un poco a la CSI, utilizan el sistema balístico que les dona Estados Unidos y empiezan a unir escenas del crimen para poder resolver carpetas en conjunto en vez de casos aislados. Y eso, por supuesto, desatora el sistema de justicia penal, permite una mayor, digamos, justiciabilidad de los delitos y baja la impunidad. Un poco la hipótesis, digamos, de todo este segundo punto que tiene que ver con el Poder Judicial es si uno logra transmitir por lo menos la percepción de que el Estado está persiguiendo
ciertos delitos, ¿no? Y que ciertos delitos de alto impacto van a tener castigo, pues puede pegar de rebote a la comisión de esos delitos mismos. Por último, y con eso cierro ese tema, expandí un poquito, pero digamos para intentar tocar las dos preguntas en una misma intervención, es el tema pues de ciertos factores, digamos, que pueden aumentar la violencia o ciertos fenómenos que pueden aumentar la violencia en la región y en México también. Uno es el tema de las drogas, ¿no? Que desde hace muchos años ya se está discutiendo la legalización. En México parece inminente, pero de todas maneras es algo que seguimos utilizando, digamos, como una excusa y que distrae los recursos del Estado de donde deberían de estar puestos. Y el segundo, y eso además lo subrayo como una oportunidad en el mediano plazo, es la voluntad que parece haber por parte del Estado mexicano, en particular por la Cancillería, de tocar el tema o el tráfico de armas por parte de Estados Unidos hacia el sur, hacia México, hacia Centroamérica. Si nosotros logramos, digamos, reducir la disponibilidad y la accesibilidad a armas y municiones, pues obviamente eso tendrá un impacto directo o indirecto en la comisión de ciertos delitos, particularmente en los delitos violentos. Si dejamos de distraer los recursos del Estado de políticas de drogas, digamos, que persiguen a los consumidores, a los eslabones más débiles de la cadena del mercado de las drogas, podemos concentrarnos como en otros delitos. Y yo creo que ahí, digamos, el llamado general también es no solo cuáles son los temas estratégicos que nos pueden ayudar un poco a salir del enredo en el que estamos, sino también cómo poner orden a las fuerzas del Estado para reducir la violencia por parte del Estado. Yo creo que ahí, digamos, se habló también un poquito en la conversación, pero el tema del feminicidio, el tema de los crímenes de odio, de las políticas de limpieza social que referí en el caso de Guatemala. En ciertos estados, si uno mira Venezuela, si uno mira Brasil, incluso México, el número de homicidios que son víctimas de violencia del Estado representan casi 1/3 de los homicidios que suceden. Entonces, ¿cómo reducimos la violencia? ¿Cómo reducimos la muerte violenta? Pues, digamos, directamente a través de que el Estado no sea un perpetrador de esa violencia misma, ¿no? Y creo que ahí hay varias oportunidades. Para sostener esos argumentos, y ahora sí con esto termino, creo que hay una necesidad inmensa de datos, de evidencia empírica, evidencia sostenida, y creo que ahí el rol de los académicos y el rol de quienes están interesados en reducir la violencia desde una mirada, digamos, intelectual, pues es contribuir a sostener esos argumentos y plantear opciones de política pública que puedan ayudar a los tomadores de decisión a hacer esos cambios, ¿no? Muchas gracias, Aram. Ya para empezarnos a enfilar hacia el final, creo que dijiste algo muy importante, Aram, que es que por momentos pareciera ser mucho un tema de actores y de la voluntad que muestran para atender un tema en particular, ¿no? Como agencia de cooperación, ¿qué retos se encuentran frente a la evidencia que existe de que durante ya casi 14 años, pues justamente estas políticas de mano no dura, como bien has mencionado, Aram, pues tienen resultados, pues por decirlo, menos cuestionables, ¿no? Y que muy pobres en reducir la violencia en el largo plazo, pero también ¿qué tanto la voluntad y el interés del actor con el que ustedes o los actores con los que interactúan es un elemento para lograr sostenibilidad en el mediano y largo plazo, pues, para pasar del proyecto a la política pública o a la política de Estado, ¿no? O de ya un interés sostenible y de una acción que se materialice en un nuevo lineamiento, ordenamiento legal que le dé un poco más de certidumbre a este tipo de trabajos, sobre todo con la evidencia que ustedes pueden proveer y de manera comparada y presentar a las autoridades. Es un tema de voluntades, es un tema de interés, es un tema de ¿cuál sería su opinión al respecto? No sé quién quiera tomar la palabra.
Andrea, no sé si quieres por ahí. Claro. Pues yo creo que más que resaltar los retos, me gustaría resaltar cómo los estamos abordando recientemente, que es, como bien dices, o sea, sí, es un reto este abordaje más punitivista o de mano dura o de solucionar ciertas políticas o ciertas problemáticas sociales a través de endurecerlas, ¿no? De endurecer las políticas, de más penas, etcétera, y no de un enfoque más preventivo, que aborde justamente las causas estructurales de las violencias, por ejemplo, contra las mujeres, en este caso, o de programas como el que yo coordino. Y justamente la forma en que lo hemos abordado es haciendo estudios de análisis comparado internacional y local de cómo se abordan en el marco, por ejemplo, legislativo o a nivel comunitario, estos temas en materia de prevención y atención a la violencia, y dar al Estado mexicano y a los estados, o sea, a nivel federal y a nivel estatal, dar un abanico de opciones de armonización normativa, por ejemplo, a través del programa Spotlight, que están haciendo todo un paquete de reformas para el Congreso, para atender las distintas tipos y modalidades de violencia, por ejemplo, ¿no? Y armonizar marcos normativos discriminatorios. ¿Qué más estamos haciendo? Y como lo había dicho al principio, al tener estos abordajes desde el enfoque de prevención y no punitivista, entonces, ¿cómo lo hemos visto redituado y sí vemos voluntad política y, por supuesto, también se necesita. Sí es un tema de voluntades, pero es un tema de trabajar con evidencia, trabajar con respaldos diagnósticos y de estudios normativos, por ejemplo, y entonces acercar la justicia a nivel comunitario nos ha servido muchísimo. Entonces hacer estos procesos participativos en donde a nivel local construyan, por ejemplo, nuevas propuestas de regulación administrativa, no sé, del acoso sexual callejero, ¿no? El acoso sexual en espacios públicos, quitarlo de la parte penal para ciertas conductas, hacerlo más accesible a nivel administrativo y hacerlo, por lo tanto, más eficiente todo este proceso, pero solo si se coordina siempre, o sea, no va a servir de nada hacer estas modificaciones normativas si no participan otros actores y se coordinan de manera interinstitucional y se habla con la policía, con las otras instituciones encargadas de proveer justicia, o sea, de administrar y procurar justicia, ¿me entiendes? Entonces ahí entramos nosotras justamente a capacitar a todos estos actores clave para que sepan toda esta cadena, desde la parte de legislación hasta la política pública y la implementación en terreno. Entonces, nosotras, como hemos venido trabajando también con el gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres, estamos haciendo un mapeo nacional de las políticas de prevención y atención a las violencias sexuales, específicamente al acoso sexual, y a partir de este mapeo vamos a hacer un programa con directrices a los estados de cómo abordarlos y cuáles son las mejores prácticas, y después vamos a pilotear en algunos estados este mapeo y este programa. Entonces, a lo que voy con esto es que si bien hay algunas políticas que pueden no ser tan efectivas, a lo que se está viendo para adelante es eso, ¿no? Apostarle a la prevención y al fortalecimiento de capacidades ya en la atención sobre lo que ya hay cimentado, ¿no? Y algo que decía Salomé muy bien, ¿no? Que ya hay que construir sobre lo que ya está y, por supuesto, hay áreas de mejora y para eso también es el rol de las agencias de Naciones Unidas, ¿no? La coordinación con los diferentes actores, no solo entre las agencias y el gobierno federal, para abonar y mejorar, si eso responde la pregunta. Sí, no sé si quieran agregar algo Salomé o Aram. Adelante. Sí, si me permiten, gracias. En la misma línea de lo que comentaba Andrea, al menos desde la UNODC, lo que nosotros buscamos es tratar de apoyar a los gobiernos locales, estatales sobre todo, y con un enfoque participativo en el que promovamos la buena gobernanza, que implica ser transparente, eficaz, incluyente, y bueno, algunos elementos de lo que nosotros definimos la buena gobernanza, como la buena gobernanza. Lo que buscamos es
tener esta vinculación tanto como con la autoridad como con los diferentes actores que tienen presencia en el territorio y grupos, y también sobre todo grupos vulnerables, de manera conjunta analizar la situación con estos métodos que yo refería mixtos, datos, mapas, pero sobre todo las experiencias y percepciones de las niñas, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, etcétera. Y con eso nosotros lo que hacemos es generar recomendaciones muy puntuales y muy focalizadas. Sabemos y coincido tanto con Aram como con Andrea, lo valioso de generar acción desde lo local, tanto desde las personas, desde la sociedad en su conjunto, como con las autoridades locales. Además, también tenemos como muy presente este tema de que resolver el tema de la seguridad y la violencia no es una tarea exclusiva de las instituciones. Tiene que haber una participación muy importante de la sociedad en su conjunto y de los diferentes actores que están en el territorio. Pero a lo que iba es que desde la UNODC lo que estamos tratando de generar es, además de diagnósticos, recomendaciones muy focalizadas que tienen que ver no solo con temas normativos, sino también con temas de capacidades tanto de los cuerpos policiales como de las áreas de prevención, de las áreas de atención, temas también de datos, qué datos se necesitan, qué datos podrían informar, qué datos tienen que se pueden mejorar, qué datos tienen que no analizan o que están desaprovechando, cómo fortalecer los programas de prevención que ya tienen también, porque lo que nos encontramos es que hay muchísimos esfuerzos, pero a veces les falta o reglas de operación o indicadores de monitoreo o no difunden lo que hacen, en fin, recomendaciones muy puntuales sobre la implementación que están haciendo la política pública a través de programas e intervenciones, y después también hacemos recomendaciones muy particulares de acuerdo al tipo de delito que nos estamos encontrando en los diferentes lugares, ¿no? Cuando hacemos análisis, lo que vemos es, como decía Aram, bueno, algunos delitos se concentran espacialmente, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se están concentrando ahí? ¿Qué hay en el entorno? ¿Hay presencia policial o no hay presencia policial? ¿Hay desorden urbano? ¿Hay falta de alumbrado? En fin, cosas muy, muy puntualizadas, y lo que quería decir es simplemente tratar desde nosotros al menos de generar recomendaciones lo más puntuales posible que nos lleven a la acción, pasando por todo este ámbito desde lo normativo hasta ya la implementación y el monitoreo y evaluación de la implementación, y también la difusión, que también pensamos que a veces hace mucha falta porque hay muchos esfuerzos tanto gubernamentales como de la sociedad civil que no se difunden, y eso también genera que se atomicen los esfuerzos y que haya una percepción de que no se está haciendo nada respecto a las problemáticas que nos encontramos. Hasta ahí me quedo. Buenísimo. Aram, ¿quieres agregar algo? Sí, muy rápidamente. Creo que, estoy completamente de acuerdo con Salomé y con Andrea. Creo que el tema de construcción de capacidad es fundamental. No quiero repetir. También sobre esto último, en el ámbito de monitoreo y evaluación, no solamente, el hacer más datos, sino también aprovechar los datos que tenemos mejor. Hay varias bases de datos, que podrían desagregar datos a un nivel mucho más fino, que nos permitan hacer conocimiento, inteligencia más específica. También integración de bases de datos, ¿no? O sea, hay varios delitos donde las bases de datos no se comunican entre ellos, y creo que ahí también hay una oportunidad. Para no repetir sobre esos dos puntos, quizás agrego dos más. La primera es un problema más, yo creo que es político, si por no decir psicológico, ¿no? Como si uno va al psicólogo y dice, tengo un problema, pero no sé decir, no sé nombrar cuál es el problema, pues como por ahí se empezaría, ¿no? Y yo creo que, hay un avance, como muy bien dijiste, Guillermo, durante los últimos 15 años, para intentar desmenuzar cuáles son nuestras opciones de política pública, y hemos sido muy malos en integrar eso en conceptos y en comunicarlos políticamente. Cuando yo utilicé al principio de esta conversación el término, por ejemplo, mano dura,
no tuve ni siquiera que entrar en el detalle de qué es lo que significa eso, ¿no? Así ya es un concepto, digamos, tan establecido que lo podemos utilizar en esta conversación sin desmenuzarlo. Y cuando yo pregunto cómo le llamamos a la batería de opciones de política pública que no son la mano dura, o sea, ya cuando me es más fácil decir que no son algo, en vez de decir qué es lo que sí son, creo que por ahí va el problema, ¿no? Y creo que ahí se necesita bastante trabajo académico e intelectual también sobre cómo plantear conceptos que nos ayuden a resumir qué es lo que queremos decir, cuáles son estas políticas o estos programas que queremos avanzar. Y si no logramos hacer eso, creo que es mucho más difícil. El cuarto punto que yo observaría, que es el tema de la abogacía o de la campaña en términos de algunos o de hacer trabajo político para convencer a esas mayorías, ¿no? O sea, creo que ahí hay una ganancia brutal que han tenido las políticas más conservadoras y más paternalistas que ubico adentro de la mano dura, para convencer, ¿no? La década de los 90, famosos estos comerciales, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Del alcalde o del político que está en campaña y dice, contra los delincuentes, mano dura. Y ahí, en esa frase, cupo una batería de opciones de política y de programa resumidos para la opinión pública. Y en la medida en la que no podamos hacer lo contrario, pues va a ser muy difícil convencer a mayorías. Y en efecto estamos trabajando con mayorías que son mucho más conservadoras y que entienden como a muy grandes rasgos que la única opción para responder al delito es el castigo. Agrego a eso nada más una cosa más, que es, además de trabajar con la opinión pública, creo que también nos toca hacer pedagogía política. Y eso obviamente, digamos, pues es para quien lo quiera hacer, y hay lugares que son más cómodos para hacerlos que otros, pero también convencer a nuestros tomadores de decisión de que esta es una conversación que se ha vuelto muy técnica, que tiene una profundidad muy interesante y muy importante, y que estas frases, ¿no? Estos titulares generalistas, pues no nos son útiles al momento de diseñar política pública. Y yo creo que eso, digamos, hay formas que nos podemos volver muy creativos y necesitamos de crítica y de ideas para pensar afuera de la caja de cómo hacerlo. Un ejemplo muy particular de esto, por ejemplo, que quiero poner un poco a manera de provocación, y con eso termino, es, por ejemplo, la comunicación por parte del Estado, por parte del Poder Judicial y de las policías y de los militares, por ejemplo, cuando detienen a un capo o detienen a un delincuente y ponen esta foto, ¿no? Que todos hemos visto en los periódicos, en las televisiones, que es un personaje con las manos maniatado, a veces con una mesa, digamos, con drogas o armas enfrente, y la comunicación del Estado es, si tú haces estos delitos, la comunicación visual, digamos, que se está haciendo en esa foto, es cuando tú cometes estos delitos, este es el castigo que te corresponde, ¿no? Yo creo que, digamos, obviamente esa imagen no está disuadiendo ese comportamiento, lo seguimos viendo y lo seguimos viendo en aumento. Entonces, ¿cómo el Estado puede plantear una comunicación que sea distinta, que, como decía hace rato, digamos, si no en sí misma reduzca la impunidad de ciertos delitos, por lo menos de la percepción de que hay un seguimiento a esos delitos, ¿no? Y que ese seguimiento no siempre o no solo es la justicia penal, sino que hay otras opciones ahí. Muchísimas gracias, Arami. Y creo que el tema aquí es cómo transitar de respuestas rápidas, ¿no? De respuestas muy, como bien lo dijiste, muy mediáticas, que mandan un mensaje claro de que algo se está haciendo, ¿no? Y que se está haciendo rápido porque ya detuve a alguien o ya mandé a la policía, ¿no? Y la respuesta está, a respuestas mucho más complejas y más duraderas, que requieren trabajo multisectorial, que requieren atender las causas de la violencia, que
también son multicausales, ¿no? Y entonces no podemos esperar que un problema multicausal se resuelva con una sola institución y más bien tenemos que buscar la coordinación y la colaboración de múltiples agencias y de la sociedad civil y de la academia y de la cooperación internacional, obviamente como el aceite que muchas veces hace fluir todas estos diálogos y colaboraciones. Pero bueno, hemos llegado al final de esta conversación que ha sido para mí muy enriquecedora, creo que también para nuestra audiencia porque se mantuvo a lo largo de la casi hora y media. Les agradecemos a todos muchísimos su participación, su interés, su tiempo. No sé si quieren decir algo brevemente nada más para concluir, Salomé, Andrea y Aram. Gracias, ¿no? Agradecer la invitación, creo que el diálogo fue muy rico y muy valioso, creo que hay líneas claras de por dónde la academia puede continuar contribuyendo en la construcción de la seguridad y en prevenir la violencia y la delincuencia. Yo lo único que diría es que en realidad todos tenemos una responsabilidad en atender estas urgencias, no solo desde el ámbito institucional, creo que también las y los mexicanos tenemos que tener un rol un poquito más, bueno, no un poquito más proactivo, ¿no? Creo que muchas veces nos encontramos que hay un hartazgo y nos quejamos, pero creo que a todos nos toca contribuir en la construcción de la seguridad. Gracias. Andrea. Yo aprovecho para agradecer y recordar este anuncio anual que el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres y que este año me parece pertinente hacerlo, hacer este anuncio de que el año es de las mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de COVID-19 y cobra relevancia justamente porque se requieren también de mujeres líderes y organizaciones y mujeres liderando también en la academia, en la cooperación internacional y en las otras instituciones encargadas de la seguridad y de la prevención y atención a las violencias, porque pues bueno, sabemos que también contribuyen con sus habilidades, conocimientos y que también representando a las mujeres pueden liderar eficazmente estos esfuerzos de respuesta y de recuperación ante COVID y ante todos los desafíos que hablamos hoy y que contribuyen de manera indispensable a la toma de decisiones políticas y en las leyes. Y nada, con eso me gustaría cerrar y agradecerles por el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea. Y finalmente, Aram, adelante. Sí, perdón, un minutito nada más para agradecer obviamente al CIDE y a Andrea Salomé por la conversación. Completamente de acuerdo, quedaron ahí como varias líneas, creo, abiertas de algunas oportunidades para quienes nos estén escuchando y quieran integrarse, contribuir como a esta conversación, pues creo que ahí hay varias oportunidades y ojalá pues haya servido como eso, como una buena provocación para pensar cómo seguir complementando y obviamente pues sumar a más personas a esta conversación. Pues el espacio está abierto, esperamos en breve poder continuar con este espacio de diálogo para seguir explorando y platicando muchísimo de lo que todavía queda por platicar y por impulsar en materia de prevención y atención a la violencia en México y en la región. Les agradecemos desde el Programa de Estudio de Violencia del CIDE muchísimo su interés por colaborar y por platicar con nosotros. A todos los que nos vieron les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y estén al pendiente de muchas otras actividades que vamos a seguir haciendo desde el Programa de Estudios de Violencia. Les mandamos un saludo muy afectuoso, cuídense mucho y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego.